¿Cómo entender el trabajo en Colombia en la actualidad? Hay dos elementos que nos permiten entender cómo funciona el trabajo en Colombia en la actualidad. El primero es la historia de las leyes que lo regulan. El segundo es el carácter de la Constitución de 1991. Comencemos entonces con una breve historia de la normatividad laboral en Colombia. En 1950 se emitió el Código Sustantivo del Trabajo. Este regula las relaciones entre trabajadores y empleadores. Entre otras medidas, el código definió los salarios, las formas de contratación y cómo debían funcionar las prestaciones sociales. El código surge en un contexto de ruralidad, con una industria poco desarrollada y un país inmerso en la violencia que desencadenó el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. En 1965, el código sufre algunas modificaciones importantes. Entre ellas, la introducción de nuevas modalidades de contratación, nuevos elementos para estructurar las pensiones y lineamientos para consolidar la estabilidad del empleo. Estos cambios al código responden a la nueva situación del país, principalmente al recrudecimiento del conflicto armado interno y a la necesidad de flexibilizar las relaciones laborales en beneficio del desarrollo de la industria. Finalmente, a principios de los 90 se emiten la Ley 100 y la Ley 50. La Ley 100 estipula que todos los colombianos deben estar vinculados al sistema de salud y de pensiones. La Ley 50, por su parte, es el soporte de los sindicatos y otras organizaciones laborales, pues liberalizó las formas de asociación de los trabajadores. Más allá de las distintas leyes que regulan la relación entre trabajador y empleador, hay que tener claro la naturaleza de la Constitución de 1991. La Constitución del 91 es conocida como la Constitución de los Derechos, porque amplió los derechos de la ciudadanía. En adición a los derechos fundamentales, la Constitución reconoció la existencia de derechos económicos, sociales, colectivos y culturales. Además, incluyó mecanismos para defender estos derechos, como la acción de tutela y la Corte Constitucional. Volvemos entonces al inicio. ¿Cómo entender el trabajo en Colombia en la actualidad? La normatividad existente nos indica que las relaciones laborales están marcadas por la flexibilidad y por la presencia de múltiples actores. La Constitución, que es de carácter garantista, apunta a que el cumplimiento de los derechos es la base sobre la que se debe elaborar las leyes. Estos elementos fijan el marco mediante el cual debemos entender la presente realidad del trabajo en Colombia. Y esta realidad es compleja. De acuerdo con cifras del DANE, al finalizar el 2008 el desempleo era del 9,7%, la informalidad en las ciudades era del 48,1%, el 56,7% de los asalariados ganaban entre 1 y 2 salarios mínimos y el 18,5% de los ocupados gana menos de un salario mínimo. Todo esto sin mencionar la posible crisis del sistema de pensiones y que hasta ahora Colombia no ha considerado el impacto que las nuevas tecnologías están teniendo sobre el trabajo.